Gracias por darme este espacio. Bueno, muchísimas gracias a vos por atendernos. ¿Me permitís que le pido a Fede Yáñez, acá mi compañero, que haga una síntesis de los cruces, aunque sea para que la gente sepa algunas de las cosas que se estuvieron ventilando, y después te dejo a vos que nos expliques y le expliques a la audiencia qué está pasando? Claro. Marcela presentó un proyecto que se llama Ficha Limpia Psicológica, lo difundió a través de sus redes, ante lo cual ayer contábamos, Lilia Lemoine contestó que ella lo apoyaba si Pagano no llevaba el megáfono al hemiciclo, a lo cual Marcela le contestó que no le haga hablar de su diagnóstico y de distintas cuestiones que a Lemoine la convertirían en no idónea para ser diputada, lo cual se suma también la invitación a hacerse distintos estudios, entre ellos una rinoscopía. Lemoine contestó ante eso que ella lo hacía si Marcela contaba quién era el padre de su hijo. Marcela le responde con un tuit bastante más largo en donde la trata de lacra y sugiere que Lemoine no anda mintiendo diciendo que tiene óvulos inseminados de un hombre del poder y distintas cuestiones más. Lemoine retuitea a otro usuario diciendo que una vez más alguien va por la vía de justamente los test psicológicos para los diputados nacionales, y Marcela la invita nuevamente a que se hagan los distintos estudios, que vayan al Garrahan incluido, y ayer además habló justamente sobre quién era el padre de su hija, que también estaba poniéndose en tela de discusión. Ese sería el resumen a grosso modo de las dos diputadas corriéndose por redes sociales. Las dos ingresaron en la misma lista, diputadas nacionales por la Libertad Avanza, siguen compartiendo el bloque. ¿Qué es lo que está pasando, Marcela? Reinaldo, a ver, vamos a ponerle el nombre a las cosas que tienen que tener. Acá hay un nombre propio, un nombre y un apellido del responsable de toda esta situación, que es Martín Menem. El presidente de la Cámara, que maneja el bloque, porque oficia como jefe de bloque, no me perdona a mí haber sido electa presidenta de la Comisión de Juicio Político. Y él utiliza, yo le digo a soldaditos y a esta mujer, justamente por lo que, por su vulnerabilidad, vamos a decirlo, mental y psicológica, la utiliza a Lemoine como si fuese su chirolita para hacer las cosas que él, como buen cobarde que resultó ser, no se anima a hacer. Entonces, lo que él hace es pasarme factura, porque él pretendía, cuando se constituyó esta comisión, hace ya más de 1 año y medio, que yo desconociera un acta firmada por todos los miembros integrantes de la comisión y que se disolviera la constitución de la comisión. No tenía solamente que ver con mi presidencia, la cual él, por supuesto, no apoyaba, pero lamentablemente para él fue propuesta por el entonces presidente de bloque, Oscar Sago, y además convalidada por el entonces funcionario de enlace parlamentario, por el Ejecutivo y por el propio Javier Milei. Bueno, no contento con eso, él lo que quería era disolver esa conformación, porque seguramente se dio cuenta que los números y los nombres propios que estaban en esa comisión eran difíciles de comprar. Yo te lo voy a decir así, porque esa es la realidad. Cuando o sea, no te querían, a ver, resumiéndolo, no te querían presidiendo la Comisión de Juicio Político a pesar de que te habían designado. Exacto, ni a mí presidiendo, ni a varios ahí sentados de los diputados que evidentemente no son muy de la simpatía de Menem. Debe ser que con contratos no los pueden convencer o persuadir, que a otros sí, porque hay que hablar las cosas como son. Entonces, yo me negué a hacer eso, porque si hay algo para lo cual me incorporé en la política y dejé esta profesión que vos y yo compartimos y amé durante toda mi vida de trabajadora en la actividad privada, si dejé ese lugar es para hacer las cosas de una manera diferente y proponerle a la gente que venimos a dar el ejemplo y a hacer las cosas diferentes, con lo cual yo no iba a hacer algo que es ilegal, de destruir un documento público firmado por todos los miembros de esa comisión que dieron quórum y estuvieron presentes de los diferentes espacios políticos, donde además eligieron autoridades de otros espacios políticos, como por ejemplo la vicepresidenta Paula Oliveto, de la Coalición Cívica, que producto de las presiones de Martín Menem y de su propio espacio político, lamentablemente termina renunciando a ese lugar. Bien. ¿Por qué? Porque ella no quería desconocer, es decir, no quería hacer un papelón jurídico. Claro. Bueno, Menem no insistió, como no lo logró. Yo le presenté la renuncia varias veces a ese lugar, porque no quería lidiar con él y con sus presiones. Evidentemente, lo que él necesitaba era poder controlar con alguna de sus chirolitas esa comisión para quedarse con el lobby ante la Corte Suprema de Justicia. El lobby de la justicia que se disputaba con otros funcionarios del Ejecutivo. Menem lo quería, porque yo no sé si vos recordás que la Comisión de Juicio Político tenía que resolver
el juicio a los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Entre otras cosas, bueno, claro. Ese era su interés personal, es un interés personal de un crecimiento, de ganar poder, de usar a la Libertad Avanza para capitalizar su propio poder, que a mí no me parecería mal si lo blanqueara, pero como no lo blanquea, y él está muy preocupado por su imagen, que todos los fotógrafos de la cámara le saquen fotos y salga muy bonito cuando cante el himno, está muy pendiente de eso. Yo la verdad, como no tengo nada que perder porque no le pedí nada a nadie, cuento las cosas como son. Entonces, como en la última sesión vuelven a sacar mis pares en el hemiciclo y en la Cámara de Diputados se vuelve a hablar de la barbaridad de no haber permitido que la Comisión de Juicio Político, porque él no permite que sesione y tenga la normalidad, porque lo que quisimos fue en el Pleno votar las autoridades, ya que él las desconoce porque inventa situaciones tales como que ese día él en realidad se arrepintió y entonces un minuto antes de que comenzara la reunión mandó un mail que nadie vio y estábamos todos ahí sentados y nadie vio su mail, cuyo argumento es inexistente porque el presidente de la Cámara no puede suspender reuniones, solo puede convocarlas cuando aún no están las presidencias establecidas, ¿sí? Bueno, inventa todo, no leyó ni siquiera el libro del padre, que es muy bueno para saber cómo es el procedimiento legal dentro de las cámaras. Bueno, no le salió la jugada y está muy ofuscado porque otra vez le vuelven a sacar en la sesión, la última sesión, lo de juicio político. Entonces manda la chirolita y manda otros más también, pero esta es la chirolita más absurda. A ver, cuando decís chirolita decís Lilia Lemoine, que es la que te agrede. Sí. ¿Y quién más decís? Claro, pero es constante. No, tiene varios más. Ya lo había mandado al otro soldadito que tiene Lisandro Almirón, el ex kirchnerista, que se quedó con algunas cositas de la aduana y no sabemos bien dónde fueron las donaciones. Digo, pues esos son los miembros que están en mi bloque, pero me vengo a enterar incluso que hasta le robó a la abuela y falsificó la firma de ella antes de morir a la abuela para quedarse con una casa. O sea, esas son las joyas que yo tengo que soportar, que me acompañan en un bloque, lamentablemente porque necesitamos número y porque necesitamos que las ideas de Milei, que quiere hacer las cosas bien, salgan, ¿no? Pero ahora, bueno, yo te soy sincera, yo ni los conocía, ni el propio Milei los conocía. Eso te quiero preguntar también, ¿no? Porque ayer hubo algunos, no sé cómo llamarlos, si son tuiteros de la Libertad Avanza, que hacían acusaciones muy duras en relación al intercambio, dejaban entrever esto, Marcela, el intercambio de bancas por sexo. No sé a qué se referían. ¿Tenés idea? Mira, no sé, la propia Lemoine el otro día en un acto, porque, cuando yo la desafío y digo, por favor, vayámonos a hacer, aunque no salga mi proyecto de ley, porque vamos, no es solo Lemoine, hay varios que están preocupados, no vaya a ser cosa que se tengan que hacer un test de personalidad o como propongo en mi proyecto de ley, un examen toxicológico que sería sorpresivo y bueno, más de uno quede flojo de papeles. Y déjame hacerte un paréntesis, no es menor, que los que estamos sentados en las bancas tengamos que demostrar el pleno uso de nuestras facultades, no solo porque decidimos con los proyectos de ley el destino de la gente, sino porque además gozamos de algo que vos como ciudadano y trabajador no tenés, que son fueros. Con lo cual, esta señorita, por ejemplo, se la pasa hablando mal porque tiene despecho, no sé, de algunos exnovios, y puede decir barbaridades o puede acusar a una persona de ladrón, de violador, y al tener fueros no hay ningún daño sin perjuicios, no hay daño moral que nos quepa a los legisladores. Y eso está muy mal. Entonces, se supone que los fueros son para defenderte cuando vos, por ejemplo, haces denuncias pesadas, claro, no sé, cuando contra tocas el líder intereses. de una banda de narcotraficantes. Sí. Entonces, o un sector empresario muy poderoso, ¿no? Exacto, vos te tenés que proteger, claro, porque al fin y al cabo te estás exponiendo y muchas veces expones cosas que la justicia, que es otro poder, a veces esconde, porque esto es Argentina. Entonces muchas veces los diputados y los senadores se encuentran haciendo denuncias para evidenciar que la justicia es lenta o mira para otro lado. Entonces, lamentablemente hemos llegado a un nivel tan bajo en la Cámara de Diputados que a mí me parece necesario que nos igualemos. Y como yo de verdad compré que venimos a romper con la casta, no quiero tener ese beneficio. Yo toda mi vida, para poder entrar a un trabajo y estar en relación de dependencia, tuve que hacer estos test. Entonces, evidentemente a ella le causó mucho nerviosismo y reacciona. Y bueno, y ahí se desencadenaron algunas cosas. Sobre la prostitución, la venta de candidaturas, yo no lo sé. Yo lo que sí sé es que en este rapto de excitación, que evidentemente estaba transitando la diputada Lemoine, e insisto,
a quien considero que no está en el pleno uso de sus facultades, por eso yo dije, aunque no salga el proyecto, por favor hagámoslo, porque hay que cuidarla también como persona. La están usando, usan esta debilidad, lo cual me parece terrible. Marcela, ¿a qué debilidad te referís? Porque vos en tu tweet lo que sugerís, hablando mal y pronto, es que tiene algún problema psiquiátrico y que toma droga. Claro. Yo te digo que los problemas psiquiátricos no son problemas cuando vos tenés un seguimiento médico y cuando vos podés contrarrestar una problemática haciendo un seguimiento con un psicólogo, con un psiquiatra. Todos podemos desenvolver nuestra vida normal si tenemos alguna patología. El tema es cuando vos no lo haces, cuando nadie, a propósito, ¿no? Cuando nadie te acompaña en esa situación. Y cuando tenés fueros, y eso puede ser muy peligroso para otras personas. Vos decís entonces que la usan por esta suerte de debilidades, problemas, según lo que vos decís, problemas de desequilibrio mental y uso de estupefacientes. ¿Y la utiliza quién? ¿Menem? ¿Adrián Menem? No, Adrián no, porque pobre Martín Adrián Menem, es el hermano. perdón, Martín Menem, siempre le digo Adriana Martín. Conmigo ha sido un caballero, no tengo nada que opinar de él. Martín Menem es el presidente de la Cámara y es quien la comanda y la manda a hacer las cosas que él no se anima a hacer. Bien. Entonces, ahí está el punto. Ella, en este rapto de excitación, el fin de semana cita a Rolando Graña, con quien yo tuve un enfrentamiento, que de hecho también fue parte de mi problemática, de mi censura en América. La problemática era que él denunciaba e insistía con que yo me prendiera a darle rienda en mis programas a las denuncias de compra y venta de lugares en las listas por parte de La Libertad Avanza. Algo que yo como periodista lo escuchaba, pero no me constaba. Y cuando a mí me ofrecen ese lugar, nunca nadie me pidió un peso. Tampoco hubiera podido invertirlo, ¿no? Pero para que te des una idea, aunque incluso quisiera haber hecho un esfuerzo para apoyar la campaña, yo contaba con los recursos que tenía. Después hablaron de montos muy grandes sobre la venta de campañas. Entonces, esa cita a Rolando Graña, que dice eso. Entonces, por eso te digo, date cuenta el nivel de desequilibrio que se supone que ella defiende al espacio y a Milei, y está citando a un periodista que advirtió de la venta de los lugares en las listas de los armados de La Libertad Avanza. ¿Qué pasa con Milei a todo esto? ¿Vos hablás con él? Yo siempre he mantenido un diálogo y cuando él asume la presidencia me coloqué o traté de ubicarme en un lugar distinto, porque por más de que yo lo conozca más o menos cuando yo tenía 22, 23 años lo conozco, la realidad es que es distinto el tipo de vínculo que fue de fuente periodista o de economista de consulta y esa amistad que fue creciendo ya cambia, porque ya hay una asimetría natural cuando estás hablando del presidente de la nación, y las conversaciones y todo lo que yo pueda intercambiar con él me parece que no corresponde ni que lo haga público, ni tampoco corresponde que hable de él. A mí me parece que es muy desubicado. Por eso yo cuando le escucho hablar y manejarse hablando de la intimidad del presidente, realmente a mí me parece una falta de respeto. Yo creo que Milei quiere hacer las cosas bien y realmente me preocupa muchísimo quienes lo han entornado. Eso me preocupa muchísimo porque no veo que representen estos personajes que te acabo de mencionar. También tenemos algunos personajes en el bloque que han sido denunciados por cuestiones vinculadas a tenencia y venta de drogas. Otro que ha sido acusado. ¿A quién te referís? No, yo no quiero dar nombre y apellido porque si no pareciera ser que es un tema personal. Pero lo que te quiero decir es, estas mezclas no tienen nada que ver con una persona que yo lo conocí como un tipo, porque voy a decir así, es un tipo súper fanático de su trabajo, súper honesto, que no le importaba tener cosas materiales, que disfrutaba del cariño y del amor de sus perros, de lo más sencillo que uno puede tener en la vida y tal vez lo más importante. Y después cuando lo criticaban, porque el presidente seguía vistiéndose con la misma ropa, usaba la misma campera en campaña, y la misma usó mientras es presidente, o las mismas zapatillas. Yo decía, bueno, está bien, si eso es lo que votamos, es una persona genuina. El que lo conoce a Javier sabe que siempre fue así. Ahora, lo que no voy a convalidar es que unos cuantos ladronzuelos se hayan metido en el espacio para robar en nombre de Milei. Y perdóname, y eso pasa. Y
¿Y tenés contacto con alguien? No con Javier Milei, pero no sé, con Karina Milei, con alguien. No, si Javier sabe perfectamente, hemos tenido contacto y sabe perfectamente que cuenta conmigo para lo que necesite. Lo que pasa es que sabe cómo yo soy. Y de hecho, sí, he tenido también contacto con la secretaria de la presidencia, pero saben perfectamente qué clase de persona soy, por eso me fueron a buscar. Marcela, ¿y por qué me propusieron. Marcela, ¿por qué se dice en el bloque entonces? Digo, en función de lo que te pasa con Martín Menem, lo que te pasa con Lemoyne, digo, a Sago le pasaron cosas parecidas y armó otro bloque. Digo, Sí. ¿por qué seguís vos en el bloque La Libertad Avanza? Mira, te cuento, la diferencia con Sago es que lo quisieron echar, justamente porque él también se negó a desconocer una charla que había tenido con el presidente de la Nación por la designación mía a cargo de juicio político. O sea, como no lo reconocemos a Martín Menem como jefe de nada, está claro. Evidentemente tan relevante no era en el armado porque yo lo conocí en el cierre de la campaña y le hice una entrevista en un momento como periodista, no tenía la menor idea, no era un armador, tampoco que se la dé ahora del primer militante, porque cuando había que poner horas y horas de trabajo y eso no era plata, yo lo he visto a Romo, al Gordo Dan, como lo apodan, lo he visto siempre a Ramiro Marra, siempre, no hubo día que no lo vea, de noche, siempre, pero no por un aporte de dinero, porque aportaban sus horas. Yo a eso sí los he visto trabajar desde que me incorporé en el espacio, y otros tantos más, pero por darte ejemplos de gente que hoy por ahí cobra relevancia política. Menem, nunca en mi vida lo vi pegar un cartel, nunca lo vi a mi VIP sentarse a pensar una idea, qué sé yo, la verdad que es rarísimo, pero bueno. Bueno, pero él también cuenta con el aval del presidente, pues si no, no estaría ahí. No, por eso yo digo, me preocupa cómo lo han entorrado. A mí no me preocupa el presidente. Yo sé cómo es el presidente, no me preocupa, jamás desconfiaría de las intenciones de Javier. Ahora, bueno, lo que pasa alrededor, tampoco podemos esperar que un presidente esté a cargo de todo un organigrama de trabajo, ¿no? Y siempre están los que justifican y tiran la culpa a otro. De hecho, Menem lo culpa a Sago del problema de juicio político. En realidad, Oscar Sago se tuvo que ir del bloque por esa situación. Lo echaron, digamos, de la presidencia. Entonces él decidió, como lo echaban de la presidencia del bloque por pedido de Menem, bueno, él decidió dar un paso al costado y tiene su propio partido político, como lo tuvo siempre, porque no hay que olvidarse también que para que la Libertad Avanza pudiera tener al presidente en las boletas de todo el país y pudiéramos elegirlo presidente, se armó como una coalición de distintos partidos. Era un frente electoral. Entonces, eso también es un tema, porque bueno, ahora a Menem se le ocurre que tenemos que tener un partido único. Y bueno, la verdad es que ¿por qué esconder que este espacio está también integrado por peronistas, por desarrollistas, por gente que representa ideales de la iglesia evangélica? ¿Por qué esconder que también hay referentes que vienen de partidos, no sé, Marcela, más de centro? Sí. Más allá de lo que dijeron ayer pero algunos... igual no quiero sí. dejar de descontestarte, porque yo todo el tiempo evalúo qué voy a hacer. Bien. O sea, Yo le dije, una sola cosa te voy a decir que se lo dije, pero se lo dije a Javier antes de asumir. Antes de aceptar la banca, yo le dije en la propuesta que le hizo varias veces, yo le dije, Javi, y lo cuento porque no era presidente, después de las charlas como presidente no hablaría así, pero yo le dije, yo no quiero dejar de ser yo. Yo soy una persona con vocación de diálogo, soy una persona que me gusta componer, a mí me gusta llevarme bien con la gente, soy educada, a mí no me vas a ver, digamos, peleando, insultando, ni siquiera hablando de la familia de otras personas. Eso no es para mí, nunca fue mi leitmotiv en el periodismo. Para mí la pluralidad de voces me enriquece. Entonces yo voy a seguir siendo yo y voy a presentar proyectos, porque vengo a trabajar. Sí, claro, presentar los proyectos que quiera. Bueno, ya llevamos 40 iniciativas que yo pude presentar. Pero bueno, obviamente Martín Menem no quiere que se traten mis iniciativas y hace cosas muy burdas, como pedirle a pobres, porque la verdad que no les quedan opción, tienen que renovar banca y se cuelgan ahora de la Libertad Avanza, algunos referentes del PRO que copien mis proyectos y los presenten ellos, porque las iniciativas están buenas, pero no quiere que se traten los que llevan mi nombre y mi apellido. Que a mí no me importa, porque esto no es una puja de ego. Mientras las iniciativas salgan, bienvenido sea. Mira, aprovecho que vos, además de estar en política, fuiste periodista, tenés una mirada también desde esa perspectiva, porque me permite dar un dato. Se ha convocado la Corte para las 4 de la tarde. En principio podrían definir la situación de Cristina Kirchner en el día de hoy.
por lo que ha trascendido, podrían decidir que vaya presa. ¿Tenés alguna opinión sobre eso? Mira, mi opinión está vertida justamente en un proyecto de ley que di a conocer hoy, pero ya lo había presentado, y es un proyecto de ley que básicamente lo que propone es cambiar el artículo 280 del Código Procesal Civil. Yo considero que los fallos de la Corte tienen que tener fundamentos, como los tienen los jueces de cualquier instancia, esa obligación de fundamentar los fallos. Claro, esa es mi postura. O sea, vos decís que no rechacen sin más, sino que tengan que explicar por qué van a tomar esa decisión. Por supuesto, así todos los ciudadanos nos quedamos tranquilos, en este y en cualquier otro fallo, ¿no? Pero bueno, cuando se tratan de fallos de la política, ¿qué querés que te diga? No voy a generalizar, pero la justicia también está puesta en tela de juicio, ¿eh? No son solo los políticos. Yo entiendo el cansancio de la gente cuando dice no creo en nadie, y ese sallo le cabe también a los miembros del Poder Judicial. Sí, las encuestas dicen que 9 de cada 10 personas no creen en la justicia en la Argentina, es impactante. Y ¿tenés es triste, alguna Reinaldo, opinión? porque entonces no denuncian, ¿eh? Están desincentivados, a denunciar. La gente cree que es en vano, y así es como lamentablemente entramos en una chatura a nivel social donde todo está nivelado hacia el subsuelo. Entonces eso no puede pasar. Me parece que eso también es un tema, rever el Poder Judicial, lo digo como ciudadana, no solamente como legisladora. ¿Crees que Cristina tiene que estar presa? Es que yo realmente como periodista lo que yo vi es una causa muy mediatizada. Yo no tengo especialidad digamos, como para hacerte una mirada de este juicio. Sé que hubo algunas cuestiones procedimentales que estuvieron muy flojas de papeles, como también estuvo muy flojo de papel toda la investigación sobre este intento de homicidio, ¿no? Fue muy raro todo, ¿no? Qué poco que se cuidaron las pruebas, no sé. Tiene un olor raro, pero la verdad es que no tengo un fundamento técnico como para decirte, yo tengo pruebas, pues si no las tendría que presentar. Yo no conozco la causa en profundidad, la conozco como periodista que la he seguido, pero bueno, veremos qué pasa. También es cierto que, ¿cómo no pensar que lamentablemente siempre coincide con los años electorales? Marce, Esteban este tipo de Rafele definiciones. Sí. Soy Esteban Rafele, ¿cómo Hola, estás? Esteban, ¿cómo andás? Muy bien. Quiero aprovechar también tu recorrido como periodista. Nos hemos conocido así, siendo los dos periodistas de economía, para preguntarte tu posición sobre algunos efectos de la política económica del gobierno. Puntualmente, las discusiones sobre las jubilaciones y los proyectos para subir las jubilaciones y, por ejemplo, el ajuste presupuestario en la ciencia, en el Hospital Garrahan y en otras dependencias de la salud y de la educación. ¿Cómo lo ves eso? Sí. A ver, yo me acuerdo que era periodista y me tocó hacer un programa que terminamos todos lagrimeando, en donde yo misma había propuesto traer a los médicos residentes de distintos hospitales públicos para que nos cuenten cómo era querer ejercer una de las profesiones más relevantes que tenemos. Es lamentablemente un problema que viene acarreándose año tras año, ¿no? Yo siempre pienso que lo más importante, o las personas más importantes dentro de las profesiones que prestan servicio, sin duda es la educación, es la medicina y son las fuerzas de seguridad, y que son los que tendrían que estar arriba de todo en la pirámide salarial, y no pasa. ¿Y qué te pasa cuando ves que el ajuste va a esos lugares? No, es que el ajuste no debería ir a esos lugares. Entonces, si nosotros venimos a decir que vamos a corregir los problemas, por supuesto que tenemos que recordar que los problemas no los generamos, pero me parece que tenemos que trabajar muchísimo para urgente dar respuesta para que esas franjas de la sociedad tengan mejoras. Y me salgo de estas profesiones también y hablo en términos generales. Yo tengo una postura muy firme. Ordenamos el descalabro financiero, macroeconómico, que podía llevar a un riesgo de hiperinflación si se seguía con una emisión monetaria muy fuerte. Bueno, eso ya se ordenó. Ya mismo tenemos que estar instrumentando un plan para trabajar en la micro. Me encantaría ver próximamente medidas vinculadas a la pyme argentina, facilidades como se han dado y que me parecieron excelentes, por eso las acompañé, como el RIFI, para que vengan los capitales extranjeros a invertir en la Argentina, pero también quiero ver beneficios a aquel empresario local que invierte y apuesta a nuestro país, que no es fácil.
porque tampoco pudimos asegurar marcos legales, o todavía no se pudo, se trabajó muchísimo, pero no se logró al 100% desburocratizar lo que significa la tarea de un empresario. Y digo el empresario pyme porque, por ejemplo, en la provincia en la que yo vivo, que es la provincia de Buenos Aires, es el alma mater del empleo en blanco. ¿Cómo no lo vamos a cuidar? Marcela, soy Vero Castañares. Hola, Vero. ¿Cómo estás? Quiero preguntarte, Bien, ¿vos? sí, bien, ¿cómo haces? Porque tenés un bebé muy chiquito, la verdad que también se ha hablado públicamente de esto, lo llevas al recinto, hay un espacio, hay un lactario, pienso todo el tiempo en eso. Bueno, de hecho no sé si la escuchaste porque siempre está cerca mío, entonces está por Sí, acá los gritos. la escuché. Ahora Sí, se escucha. soy madre y le están saliendo los dientes, así que todo aquel que pasó por eso sabe lo complicado que es el proceso. Mira, por eso te lo pregunto. Yo deseé muchísimo ser madre, muchos años de mi vida lo deseé, y tuve que tomar recaudos por una cuestión de edad y por una cuestión personal de salud para poder asegurarme esa posibilidad, entre comillas, asegurarme psicológicamente, porque aseguro se la llevaron preso, ¿no? La medicina te ayuda, te da alternativas, pero no te asegura nada. O sea que yo siento que tengo una bendición. Tengo una hija y tener una hija es una bendición. Y cuando me pasó de tener que definir cómo hacer, bueno, me encontré con una Cámara de Diputados que no está preparada para que una mujer geste. Entonces no existen las licencias de maternidad. Y si tenés alguna situación que son típicas del embarazo, tenés que, y no podés estar, me ha pasado en sesiones donde yo estaba, mi hija nació en la semana 41 y 3 días. Y yo estaba en la semana 39 y había sesiones y son muy largas las sesiones. Entonces el médico me contraindicó que yo tuviese tantas horas sentada por una cuestión del peso corporal. Obviamente no puedes poner en riesgo a tu hijo. Claro. Y yo tenía que justificar con un certificado médico que me tenía que ausentar como si estuviese enferma. Y en realidad estaba embarazada, y en cualquier trabajo en relación de dependencia, cuando vos estás en blanco, te obligan en esa semana a no estar más trabajando. Bueno, de hecho también me criticaron por no estar, y yo recuerdo haberle pedido al jefe de bloque, en ese momento se trataba ficha limpia, por favor avísame el horario de la votación, porque no solo voy y doy quórum, sino que también lo voy a votar, voy a acompañar el proyecto. Y bueno, nunca me llegó ese mensaje, no sé, no había tanto interés en que estuviera sentada votando. Pero es muy complicado. Tenemos un salón para fumadores, pero no un salón para mamás que quieran dar el pecho. Es increíble. Las sesiones son largas, entonces claro. Es una organización familiar. Ojo, lo digo, pero me imagino un montón de mujeres que hoy, ¿cuántas mujeres pueden darse, entre comillas, el gustito de decir me dedico a la maternidad al 100%? Que mantenga la casa mi pareja, muy si pocas, es que tienen pareja, ¿no? Sí, pero digo, sí. no se puede hoy, entonces todas tienen que trabajar, y creo que somos muchas las que hacemos vericuetos, y gracias a Dios yo tengo un apoyo familiar enorme, así que incluso con la lactancia de que me traigan a la bebé, tenerla un ratito, después seguir con mis reuniones, y después, bueno, ojalá se ponga en agenda también todo este tema. No les interesa, no. De hecho, la verdad es que yo no es que quiero cambiar el reglamento para beneficiarme a mí misma. No. En su momento me dieron a entender que lo estaba haciendo en beneficio propio. Había otra futura mamá en el recinto en ese momento también. No fui la única que fue mamá. Y va a haber varias más, porque los mandatos duran 4 años y hay cada vez chicas más jóvenes. Hay chicas que tienen 10 o 15 años menos que yo sentadas ahí. Es lo natural. Entonces, la verdad que es un poco raro, porque nosotros defendemos la vida. Marcela, finalmente, si a mí me decís que tengo que hacer una conclusión, me quedo con que tenés algunas diferencias importantes con algunas políticas que se están aplicando, ¿no? Pienso en lo que dijiste de las pymes, lo que dijiste de los residentes. A su vez tenés expectativa y por eso seguís en la pertenencia al sector, en lo que puede hacer Javier Milei, y tenés un enfrentamiento declarado muy fuerte con el presidente de la Cámara y con algunas de las personas que lo acompañan. Y me imagino que también permaneces en el bloque para que no te virlen el lugar que te asignó el resto de los diputados, que es la presidencia de la Comisión de Juicio Político. No, Reinaldo, mira, te soy honesta, ¿sabés la cantidad de veces que yo le fui a renunciar a Menem? Hay testigos, porque como ya es el pastorcito mentiroso y ya me di cuenta cómo era, en un momento llevé testigos en las conversaciones, ¿viste? El periodista sabe cómo resguardarse. Pero no me acepta la renuncia.
Él quiere que haga algo que yo no haría jamás, que es deshonrar mi propio nombre y apellido. A mí me educaron de una manera en la que estafar está mal. Y si yo tengo un acta firmada por varios diputados... O sea, vos si yo no puedo renunciás, desconocerla. perdóname, si vos renunciás al bloque eventualmente, si él te hace la renuncia, vos igual quedás como candidata, No. como presidenta, no, tenés que salir Te ahí. cuento por qué. ver. Nosotros al comienzo, si me permitís, es Sí. muy breve lo que te explico, pero cuando nosotros asumimos, se designó una forma de repartija de las comisiones. Es el sistema donteo, ¿no? Por donteo. Esto significa que te dan la presidencia de las comisiones en función de la cantidad de diputados que vos tenés sentados en cada Ok. bloque. Obviamente, ¿cuál es el bloque mayoritario? Unión por la Patria tiene Sí. la mayor cantidad de presidencias a cargo. Bueno, a nosotros nos dieron, en función de los pocos que éramos, unas pocas presidencias, ya no recuerdo si 6 o 7. Juicio político no nos correspondía por número, pero como es tradición... Se le da al partido del tradición, gobierno, sí. Claro, se le da al partido darle del la presidencia de esa comisión a alguien que forma parte del partido gobernante, la gentileza de conservar esa tradición por parte de la oposición existió. Claro. Si yo me voy del espacio, eso quedará para otro miembro del espacio. Bueno, ahí se va, De todas maneras, se hace con la suya Menem. seguramente sí, no hay dudas pero probablemente mirá, me voy a anticipar, perdón. A mí no me Sí. gusta spoilear las series, pero esta te la voy a spoilear. Te voy a spoilear esta y te voy a A spoilear ver. también lo que va a pasar hoy con la Comisión de Libra. Mirá, A ver. con respecto a la conformación, probablemente la Libertad Avanza, pienso que le va a ir bien y va a ganar más manos, porque también por una cuestión matemática, ¿no? Le están pidiendo muchos del PRO que para renovar, además de hacernos favores, se metan en el partido. Sí. Entonces, para renovar banca, van a ir por una lista violeta. Ujú. Si eso ocurre, va a haber más manos Sí. en el bloque de la Libertad Avanza. Entonces, probablemente vamos a tener más cantidad de presidencias y cuando se designen esas autoridades las va a decidir Menem. Ujú. O sea que indefectiblemente va a terminar manejando un juicio político. Ok. Pero bueno, por eso se habló tanto de juicio político en los últimos días, cuando fue todo el escándalo de Libra, porque Menem Claro. se negaba a que se genere finalmente la designación de las autoridades de la Comisión de Investigación del caso Libra. Y bueno, en un cuarto intermedio, después de 1 hora y media de discusión en donde la oposición parecía que se comía la cancha y hasta le cuestionaba cómo estaba utilizando digamos, esa delegación de facultades que le dan todos los diputados a Menem para ejercer la presidencia, se le cuestionó eso. Bueno, mágicamente, cuarto intermedio, cafecito mediante, todos al despacho de Menem y salieron abrazados, casi que poniéndose de acuerdo de que Germán Martínez, aunque le correspondía, porque estaba la oposición ungiendo a Sabrina Selva como presidenta de esa comisión y a Oscar Reño como vicepresidente, parece que hubo un trato para que finalmente un aliado nuestro de la Libertad Avanza, Maneje libre la comisión. Martín Maqueira del PRO, sea quien conduzca esa comisión. Así que yo creo que hoy, les anticipo, para que no pierdan el tiempo, a mí no me gustan los acuerdos que se hacen a espaldas del pueblo, por eso cuando vi eso me levanté y me fui. Yo no me presto a estas pavadas. No tenía sentido ya la sesión, ya se había arreglado todo. O sea que no Entre va a 3 o pasar 4 nada con la personas. Comisión de Libra, en definitiva. No, porque se van a reunir y probablemente Sí. como son pares, nadie define, entonces no va a haber autoridades Claro. y así seguirán eternamente. Por eso es que usan la situación de juicio político, tengo que reconocerlo también desde la oposición, para de alguna manera correrlo a Menem y sacarle cosas. Ujú. Es una barbaridad, porque la verdad debería utilizarse el juego de la política para nivelar para arriba, para impulsar proyectos de ley Está que bien. nos obliguen incluso al Ejecutivo a mejorar sus propuestas. Pero bueno, no pasa eso. Acá me No pasa. preguntan, y te hago la última, y no me parece mal trasladarte esta pregunta, la diputada Cariñano y Elisa Carrió hablan de gatos en el Congreso. ¿Existen? Siempre los hubo, pero es una de las profesiones más viejas. Digo, si se refieren, porque viste que gato le decían a Macri, pero si se refieren a la prostitución y no a esa expresión de No, los se jóvenes, refieren, che, gato. las dos se refieren a la prostitución y se refieren a gente sentada en las bancas, no se refieren a otra cosa, ¿eh?
Bueno, a ver, siempre existió. A ver, a mí no me importa lo que haga una persona con sus sábanas, yo soy liberal. Justamente lo que me preocupa es cuando veo algunas cuestiones medio verticalistas autoritarias en el espacio, porque los liberales, viste, no somos eso, no somos ovejitas o corderos, somos leones. Entonces cuando veo eso me asusto. Yo qué sé, lo que hacen mis pares de cualquier espacio en sus sábanas, no lo sé. Yo creo que hay diputadas que no esconden de dónde vienen. Por ejemplo, Lemoine creo que trabajaba con su físico y vas a ver muchas fotos de ella desnuda que ella misma promocionó en sus redes. Lo que hacen y si cobran o no, por eso no tengo la menor idea. Yo no tengo elementos probatorios. Bien. Ni tampoco me interesa lo que hacen en la cama. A mí me interesa cómo se comportan en el uso de la banca y de sus fueros. Gracias por atendernos, Marcela. No, Reinaldo, gracias a vos por este espacio, con tanta gentileza que me brindás y me das la posibilidad de hacerme oír, y a todo tu equipo maravilloso. Marcela Pagano, diputada nacional, muchísimas gracias. Si querés sumarte a la batalla cultural contra las nefastas ideas de Javier Milei, dale like, suscríbete y deja tu opinión en la caja de comentarios.